¿Cómo estamos? ¿Qué ¿Cómo tal? está, ¿Qué tal? cómo está Francisco? Muy, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Aprovecho de decirle a las personas que dicen aquí, mira, qué bacán, nos vienen desde Pichilemu, el regalón me dicen porque me trajeron mi cafecito aquí en esta taza que aparte me regalaron la semana pasada, la dueña de este café, el Arbos, muy simpática, que vamos a ver si hacemos negocios juntos. Hay que siempre estar pensando en oportunidades. ¿Estás en el proyecto de Forland? No, no es mío, ese es Jaime. Somos personas distintas, por si acaso. Jaime está haciendo. Es muy divertido, eso sí. Voy a contarle en breve, Raúl, pero a las dos personas que les conté del negocio de terreno en Estados Unidos, ambos son embalados y ambos armaron empresas de terreno en Estados Unidos. Así que estoy muy contento por ellos. En el caso de Nico Molina, que sí es mi socio, ellos sí me metí en la empresa, que es Growth Together. Esa sí es nuestra empresa de terrenos en Estados Unidos. Y por otro lado, Jaime, que armó con otro amigo, que se conocieron gracias a nosotros, a la interacción ahí, armó Forland. Pero aquí estamos para hablar de otra cosa. Y quiero que Raúl te presentes. ¿Quién es Raúl Cortés? ¿Qué es Baja tus impuestos? ¿Y qué vamos a hablar hoy día? ¿Y por qué tienes que estar ahora viendo este live con un café para amenizar la noticia de que vas a tener que pagar más? Gracias Francisco, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Raúl Cortés, chicos, un obrero de la estructura tributaria, ya más o menos con 10 años de experiencia en este mundo. Y hoy día, ¿cierto? Queremos entregar conocimiento y educación tributaria a toda la comunidad de Francisco, a la de Baja tus impuestos y un poco hablar de la contingencia diaria, o de la contingencia actual, mejor dicho, ¿cierto? ¿Qué es lo que trae la reforma tributaria al mundo inmobiliario? ¿Qué es lo que trae la reforma tributaria respecto de los impuestos, ¿cierto?, que debemos cancelar y pagar de nuestras inversiones? Así que, Francisco, ese es un poco el punto. Te invito a que conversemos largo y tendido. Hay hartas cositas nuevas que vienen, así que, bueno, hablemos de impuestos. De todas maneras, yo me voy a poner, voy a ser personaje hoy día. ¿Sabéis qué? Esto amerita el jockey de impuestos. Ah, ¿Cierto? pero, pero yo partiría primero, Raúl, contando un poquito los beneficios tributarios actuales. No sé si de todo, porque es mucho para abarcar, pero contaría una pincelada de instrumentos de inversión que hoy día tienen ciertas franquicias tributarias, por lo menos las que se van a ver afectadas. Perfecto. Por ejemplo, y si queréis yo te voy guiando para que no nos vayamos por las ramas, pero por ejemplo, inversión inmobiliaria. ¿Qué beneficios tributarios tiene la inversión inmobiliaria hoy día que la aplica la gran mayoría de las personas que se compran un departamento o dos? Bueno, Francisco, ahí primero tenemos, ¿cierto?, la estructura de persona natural, en donde siempre hablamos de los tres grandes beneficios que tiene el inversionista inmobiliario como persona natural, que sería el artículo 55 bis, que dentro de este artículo hay varios beneficios, de ahí los vamos a desarrollar. El segundo gran beneficio sería el 55 bis, primero DFL2, 55 bis, y tercero, las contribuciones pagadas, ¿cierto?, que me sirven como crédito para poder pagar mi impuesto global complementario. Serían como los tres grandes beneficios que hoy día tenemos en el sentido del inversionista inmobiliario. Eso como persona natural y como primera categoría, ¿también existe algún beneficio que vaya a cambiar acá? No, en el caso de primera categoría las cosas se mantienen igual para el mundo inmobiliario, las mismas tasas de impuestos, solo que en el caso particular, y esto quizá nos vamos a dar un salto y un adelanto, en el caso de los inversionistas que utilizan o quieren utilizar la depreciación acelerada, esos inversionistas lo más probable es que generen pérdidas tributarias los años en donde la utilicen. Por lo tanto, lo que viene dentro de la reforma es el cambio del uso de la pérdida tributaria. No se va a poder ocupar el 100% de la pérdida, sino solamente hasta el 50% de la renta líquida imponible que se generen en esos periodos. Pero después lo vamos a explicar, porque ahí hay que tener un poquito más de base para comprender eso. Lo otro, la depreciación acelerada dura hasta el 31 de diciembre de este año para todas aquellas empresas que tributan bajo un régimen y un sistema tributario que se llama 14A.
¿ya? Que también vamos a tocar, pero todo eso obedece al mundo contribuyente de primera categoría. Perfecto. O sea, en el mundo inmobiliario, los grandes beneficios que hoy día existen o las grandes condiciones, en verdad, porque son cosas que están desde el DFL2 es de 1953, creo, o 1960 y algo. 59. 59, desde 1959 que existe el DFL2, por ejemplo, que este beneficio que voy a dejar a Raúl que lo explique, pero tiene varias cositas interesantes para los inversionistas en general y para la persona que, ojo, que la gente que compra vivienda propia también aprovecha beneficios. Sí, de hecho, el DFL2, pese a que algunos tratan de decir que se creó solo para la vivienda propia, es raro, que me suena curioso que tenga tanto beneficio el arriendo si se pensó solo para la vivienda. ¿Ya? Yo sé que hoy día es más romántico decir que es para la vivienda propia, pero tenía un tiene beneficios para ambos, para inversionistas y para vivienda propia. Entonces, bacán. Y el 55 bis, que también ayuda al que compra vía crédito hipotecario, en este caso, de primera vivienda no refinanciada, por si acaso. Entonces, interesante. Y están los de primera categoría, que eso ya es cuando eres empresa, pero yo me imagino que de las 200 y tantas personas que están conectadas, la gran mayoría invierte como persona natural. Entonces vamos a enfocarnos más en eso. Vamos a hablar de la primera categoría, pero más de persona. ¿Qué otra franquicia tributaria de otro instrumento se está tocando en esta reforma? Bueno, tenemos cambios también en el mercado de acciones, acciones bursátiles, disculpa el problema lingüístico. Hoy día... Justo que ayer salieron en Finto, no, porque las de Finto son gringas, así que esas siempre han tenido cobro, pero sí, pero las chilenas... Efectivamente, bueno, ojo, nosotros hasta el 31 de agosto de este año, Francisco, los mayores valores que se generan en la compra-venta de acciones, en mercado bursátil, instrumentos chilenos, ¿cierto?, en la Cámara chilena, todos esos mayores valores estaban exentos de impuestos o todas esas operaciones de ganancia hasta el 31 de agosto. A partir del 1 de septiembre de este año pagan un impuesto de carácter de único del 10%, ¿ya? Entonces, primer gran cambio al mundo de las acciones, este es el artículo 107 de la LIR, hasta el 31 de agosto, free tax, 0 pesos de impuestos. 1 de septiembre hasta el día de hoy, esas acciones están pagando un 10% de impuestos. Ahora, ¿cuánta gente habrá vendido sus acciones antes de la fecha? ¿Ah? Sí, bueno, igual ahí hay un tema, Francisco, porque igual te respetaban el valor de costo de algunos meses anteriores. Entonces, como tú sabes, el mayor valor, ¿cierto?, se genera entre el precio de venta y el valor de costo. Entonces, si la acción tenía muchos años, quizás mi valor de costo de adquisición era bajo. Pero cuando hicieron el emparejamiento de esta ley actual, que lo hizo Piñera en febrero de este año, consideró el valor de costo, me parece que de los últimos promedios de los últimos 90 días ante la enajenación. Entonces, por ahí amortizó bastante el golpe de lo que significa el mayor valor. Pero las recompras nuevas de las acciones, ahí ya empieza a jugar fuerte el tema del 10% sobre la ganancia. Perfecto, pero ojo con esto, porque el 10% es historia pasada. Esto fue de la reforma que se hizo en febrero, ¿ya? Por si acaso, para que los que estén ahí atentos. Ahora en la nueva reforma, pese a que esto cambió recién en septiembre, también lo tocaron en esta nueva reforma tributaria, que no sabemos cuándo entra, todavía no está lista, porque ¿verdad? Está en proceso. Efectivamente. Ahora, ¿cuál es el cambio que tiene para el mercado de acciones? Bueno, en primera instancia entró un impuesto, ¿cierto?, que es el impuesto a la transferencia de las acciones, que saltamos de un 10% a un 22% de impuestos sobre el mayor valor. Eso es lo que trae la reforma tributaria y, como decía Francisco, todavía no está aprobada, pero ya existen algunos mínimos comunes y se entiende que hay algunas cosas que ya van a ir saliendo. Ya, o sea, probablemente esa va a salir, probablemente. No ha habido mucho... Bueno, lo que hace eso es un doble efecto, porque antiguamente, o sea, si a mí me decían, oye, cómprate acciones gringas, pero tenéis que pagar un 30 de impuestos en Estados Unidos, y comprate acciones chilenas, pagáis 0, igual es un incentivo a comprar acciones chilenas. Hoy día es 22 contra 30, entonces igual como que, bueno, voy a elegir la acción mejor nomás.
Sí, efectivamente. Ahora, adicional a ese impuesto, Francisco, y esto es lo nuevo, entre comillas, nuevo respecto de los últimos ajustes que envió el Ministerio de Hacienda a la Cámara de Diputados y Senadores, es que están solicitando adicional a ese 22% de pago de impuestos sobre el mayor valor, quieren colocar un peaje de un 0,6% sobre el total del capital de la transacción. Es el impuesto que se le dice el Robin Hood. Es el Robin Hood, efectivamente. Algunos le dicen Robin Hood, otros le dicen ad No, y valorem, Robin Hood, otros le dicen... medio mentirosillo, porque el Robin Hood lo que hacía era como quitarle al Estado. Entonces está como mal hecho ese nombre, pero bueno, o sea, ese es un impuesto que sería un 0,6% a cualquiera que compre en el mercado bursátil. Efectivamente, y es un impuesto al capital. Y aquí un poco para entender el mercado, ¿cierto? Mejor dicho, para entender un poco la lógica tributaria lo que trata de grabar es el incremento patrimonial de las personas. Pero cuando tú ya tienes el capital y ya pagaste impuesto por ese capital y lo vas a ingresar a este sistema o a este instrumento de inversión, y este instrumento de inversión ahora te va a gravar el capital, o sea, inmediatamente, ¿cierto?, vamos a pagar impuestos sobre una base que ya pagó impuestos. Y ahí ya, ¿cierto?, nuestra legislación nacional dice que es inconstitucional inconstitucional que nosotros paguemos impuestos sobre algo que ya pagó impuestos. Por lo tanto, ahí hay inmediatamente una contraproducencia respecto a la Constitución actual. Sí. Bueno, oiga, voy a aprovechar de hacer porque obviamente cuando uno habla de impuestos, y normalmente las reformas, para que se entienda, las reformas tributarias se crean porque se necesita pagar más impuestos. Pues no sé si la palabra se necesita, pero el Estado o el gobierno actual asume que esa es la manera de obtener más recursos para cumplir con sus promesas de campaña, con lo que sea. Porque no le da abasto con lo que hoy día percibe. Pese a que uno podría decir que percibe muchísimo, que impuestos por todos lados, y el aparato burocrático en general ha pasado de un 2008 de 90.000 personas a 400.000 personas en el aparato estatal, hay un montón de cosas, pero como dice Igualo, normalmente las reformas tributarias es porque se necesita recaudar. Entonces, uno puede estar en contra, puede estar a favor, nos puede gustar, no nos puede gustar, pero es lo que están diciendo que se necesita. Entonces, uno esté a favor o en contra, esto va a pasar, ¿ya? No es como que yo pueda decir, oye, yo estoy en contra, democracia, no, esto va a pasar. Entonces, ¿por qué es importante que nos eduquemos? No para tirar hate, no para ningunear al gobierno de turno, no. Si no nos gusta, mala suerte, tenemos que saber. Eso es lo importante de esta educación, tenemos que aprender lo que va a pasar para pasarlo mal un par de noches, ya, bueno, ya, pero para tratar de anticiparnos y ser lo más inteligente posible con esto. Porque la información bien ocupada funciona. Por eso es que mucha gente a veces le da como rabia, que dice, oye, el empresario se la sabe por libro. Si no es de sabérsela por libro, es que se estudia. Uno estudia y dice, oye, estas son las franquicias tributarias que existen, que están creadas para ayudarnos en algunos casos y para recaudar en otros. Entonces, uno es el que tiene que decidir dónde quiere estar. ¿Quiero hacerme el bobby y no saber nada y pagar más de la cuenta, o quiero pagar lo que corresponde? Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer, obviamente, todo este tema de aprender. Entonces, por eso estamos con Raúl enseñando sobre tributación. Y es más, ¿ya? Pese a que lo traten de pintar como que esta reforma no afecta o afecta a unos pocos, eso no es verdad. Y yo lo entiendo, porque políticamente está correcto decir eso, no sé si correcto es la palabra, pero es lo que conviene decir para que no haya alarmas. Y así funciona la política. ¿Ya? La política trata de no hacer incendios, porque si llegan, imagínense que los políticos dijeran, se viene la reforma, prepárense, les vamos a cobrar a todos, sablazo, quedan embarrados, ¿ya? Aunque sea la verdad, ¿ya? A veces la verdad la tienen que politizar.
Pero lo que va a pasar es que a todos nos va a afectar, de una u otra manera. Van a subir los precios, va a pasar algo, ¿ya? Pero mayor recaudación significa que la gente va a tener que ajustarse. Entonces, primero, al mundo inmobiliario, a eso le va a pegar. Y eso es a todos, ¿ya? A toda persona que arriende, más del 50% de las personas en Chile tienen propiedades, ¿ya? Y eso no es y el 50% del país no es rico, no es mega rico, ¿ya? Hay muchas personas que lucharon por su vivienda propia, millones de personas que tienen viviendas de subsidio, que hoy día les quedó chica porque la familia creció o porque ellos crecieron y tuvieron un crecimiento patrimonial, entonces hoy día no quieren vivir donde vivían con subsidio y le heredan la vivienda al hijo y el hijo tiene esa propiedad para inversión, o sea, mejoró la familia, entonces tienen una mesada familiar y van creciendo y eso van a tener que pagar impuestos. Entonces, ¿cuál es la primera reforma que va a haber en el mundo inmobiliario? Después podemos hablar de los depósitos a plazo, porque depósito a plazo, yo sé que es poquito lo que no hay reforma, y entiendo, pero es importante porque mucha gente invierte en eso, y hoy día que están de moda, creo que también sería interesante que lo abordemos, pero partamos con lo inmobiliario. Oye, Francisco, mira, hablemos un poquito del DFL2, ya que el DFL2 es uno de los puntos que se toca en la reforma como pérdida del beneficio, ¿cierto? Hoy día recordamos, ¿cierto?, al mundo inmobiliario que existe este beneficio hasta un máximo de 2 propiedades. Todos los ingresos que nosotros percibamos como ingresos por arrendamiento quedarán, ¿cierto?, efectivamente constituidos como un ingreso no constitutivo de renta, o sea, no paga impuestos, no se ingresa a nuestro formulario, no pagamos por hasta 2 propiedades, ¿ya? Hoy día la reforma tributaria lo que trae es que elimina este beneficio y prácticamente en adelante, o de la primera propiedad en adelante, mi propiedad de inversión, obviamente, debo empezar a pagar impuestos, a componerlo dentro de mi formulario 22 y comenzar a pagar, ¿ya? Esa es la lógica que trae hoy día la reforma tributaria, pero déjame decirte lo siguiente, Francisco. El día 6 de octubre, el Ministerio de Hacienda envió un ajuste respecto de este tema. En primera instancia había eliminado todo el DFL2 para afuera, ingreso no constitutivo de renta, existen otros beneficios que no los tocaron, y respecto del ajuste que hizo el gobierno, tiró la siguiente propuesta, y de hecho esto es lo que está hoy día en la mesa en discusión. Por el lado de los DFL2, abrió el beneficio, que se mantenga el beneficio de hasta 2 propiedades como ingreso no constitutivo de renta, para personas que son mayores de 65 años. Por lo tanto, las personas mayores de 65 años se está considerando que ellos sigan con el beneficio como ingreso no constitutivo de renta de hasta 2 propiedades, ¿ya? ¿Esos son propiedades que ellos tengan antiguas o si adquieren una nueva también? Mira, todavía no se ven los detalles. Ya. Sí, porque ya me imagino, hecha la ley, hecha la trampa, me imagino a los hijos heredándola a sus papás las propiedades. Entonces, pero ya. Donando. Sí. Oye, bueno, de todas maneras tiene restricciones, ya si la persona tiene más de 65 años, hasta 2 propiedades, ¿cierto?, son ingresos no constitutivos de renta, siempre y cuando esos ingresos no sean más de 15,5 unidades tributarias anuales como factor de ingreso, ¿ya? Y eso debe ser más o menos, la unidad tributaria está como a 750, vamos a hacer al tiro el cálculo, no tengo la calculadora en la mano, es como 11.600.000 pesos de ingreso al año, ¿ya? Entonces, si la persona es mayor de 65 años, los ingresos no son más de 11 millones, esos 11 millones estarían libres de impuestos por el concepto del DFL2 para este tipo de personas. Si el ingreso que percibe por arrendamiento está sobre las 15,5 UTAs al año, el exceso formaría parte de la base de global complementario de las personas que tienen más de 65 años, ¿ya? Tampoco es tan maravilloso, porque es como las personas ya, ok, es menos de 11 millones, o sea, este mayor de edad, que probablemente va a tener gasto en remedio y nada, pero da lo mismo, tiene que ganar más o menos 900.000 pesos para que esté libre de impuesto a la renta, más o menos. No, los 900.000 pesos son los ingresos que percibe como arriendo, independiente de lo que él gane. Entonces está bien, ya, está bien. Si ganar 900, o sea, no sé si está bien, pero ya, es como que tuviera 2 propiedades de arriendo de 450 cada una cosa así.
efectivamente, hasta 450 por propiedad, máximo 2. Todo eso va a ser un ingreso no constitutivo de renta respecto de las personas mayores de 65 años. Si recibe dentro de sus ingresos más de esos 11 millones, el diferencial va a ser un componente de su impuesto global complementario. ¿Ya? Ya, y yéndonos al caso de personas que están viendo este live, no sé si que levante la mano, que mande un mensaje yo, que tiene más de 65 años. Si hay alguien, bueno, aproveche su beneficio, pero si no, la gran mayoría de nosotros, lo que nos va a tocar es que se nos acabó el DFR2 y eso incluye propiedades antiguas y nuevas, entiendo yo. Tienes que decirle que no te llame. Que no vayan, no, sí, muy chido. Bueno, también hay un tema respecto de las personas que tienen propiedades de FL2, Francisco, y que tienen menos de 65 años, ¿ya? También dentro de la propuesta de cambio, ¿ya? Se está proponiendo lo siguiente, que las personas que compraron propiedades posteriores al 1 de enero del 2017, ¿ya? Con propiedad con que califiquen, ¿cierto?, a la franquicia de FL2, están proponiendo una extensión hasta el año 2026, que se mantenga la franquicia para todas las personas que son inversionistas inmobiliarios que compraron la propiedad después del 1 de enero del 2017, que este beneficio de FL2 llegue hasta el año 27. ¿Ah? 27, no 17. ¿O no? No, desde el 1 de enero del 2017, si compraste el 1 de enero del 2017 en adelante, lo que está proponiendo este cambio de este artículo es que la franquicia de FL2 para ese caso, que son personas menores de 65 años, el beneficio se extienda hasta el año 2026. O sea, seguiríamos con 4 años más de DFL2, pero ya por norma transitoria y no por norma efectiva. Perfecto. Ya, entonces, poco raya para la suma, si tienes departamentos de inversión o estás pensando en comprarte departamentos de inversión, como yo, que me acabo de reservar uno la semana pasada, aunque ese ya no me cuenta, porque ese es personalmente mi tercero como familia, pero igual no me sirve. Pero espérate, yo todos los que tengo los compré después del 2017, en ese caso todos los podría tener, o sea, los dos primeros los podría poner hasta el 2026. Podrías gozar del beneficio hasta el 2026. Perfecto, ya. Problema para Francisco del futuro, listo. 2027, trasladamos el problema al 2027. Francisco 2027, atento. Ya. Pero los que tienen propiedades compradas de antes del 2017, chancacazo. Pega el tiro. Y se supone, eso es importante, porque estas reformas están en proceso. Si es que sale aprobada, ¿cuándo debiese empezar a regir esto? Eso depende netamente de nuestros amigos políticos y las comisiones específicas, porque hay impuestos que son anualizados, otros que son mensuales, y en realidad no hay claridad. Parecido a lo que pasó en febrero, que algunas reformas de febrero comenzaron a regir de septiembre, otras comienzan a regir del próximo año. Eso es súper importante, ¿eh? Ojo a los que están escuchando, si alguno de ustedes tiene algún familiar, o ustedes mismos, o sus papás, que tienen varias propiedades compradas antes del 2010, ¿ya? Porque antiguamente el DFR2 era ilimitado. Y hay personas que se aprovecharon de eso, obviamente, y ojo que ahí yo sí estoy de acuerdo que se haya cambiado esta norma, a mí me parece correcto, porque había personas que tenían 10, 15 propiedades y pagaban ni uno. Eso a mí no me parece normal, ¿ya? Entonces yo estoy de acuerdo con esa reforma, de hecho. Lo que se hizo en febrero es que a partir del próximo año 2023, el DFL2 se limita a 2 nomás. Y ahora con la reforma tributaria a 0, pero los cambiazos rápidos. Pero bueno, ya pasamos de ilimitado a 2 a 0. Efectivamente. Oye, Francisco, lo otro que también viene como cambio del DFL2, al día de hoy, ¿cierto? Hasta un máximo de 2 propiedades en el proceso de ley de herencia, en caso del fallecimiento del dueño de esas propiedades, hasta 2 propiedades quedan exentas de impuestos en la transferencia o en la posesión efectiva, ¿ya? ¿Eso sigue?
Ya, hoy día con este cambio que hicieron el 6 de octubre, lo que se está proponiendo que de las dos, que en un momento dijeron cero, bueno, hoy día a lo menos se respete una, ¿ya? Y los Ya, derechos o sea, pasaríamos de 2 propiedades libres de impuesto a la herencia a una. a una, ¿ya? Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando los derechos reales sobre la propiedad estén emanados en el causante por lo menos 6 meses antes de su fallecimiento. ¿Ya? Así que, Vale, ¿cómo es eso? Por ejemplo, si yo me compro una propiedad, que la persona que fallece, a lo menos la propiedad tuvo que haber estado 6 meses en su poder antes. ya, pero eso está bien, po. Es que es como que fuera una herencia real, no que se las compró antes, donde estaba en su lecho de muerte y dijo, ya voy a comprar propiedades para pasarlas. Ya, eso me parece eso también es prudente. Sí, por si acaso, ojo, estamos hablando de la posible reforma tributaria, todos atentos, porque hay gente que llegó más tarde, esto todavía no es. Acá estamos actualizando la primera propuesta de reforma tributaria, que comenzó, ¿cuándo fue la primera propuesta? Como hace 3 meses ya, Julio. en julio, y la propuesta de reforma tributaria ha ido teniendo modificaciones, y es importante estar al tanto porque nos va a tocar eventualmente, ¿ya? Entonces entonces el DFL2 cambia de 2 a 0, de 2 a 0. Segundo, si tienes más de 65 años en esta norma, podrías mantener 2, ¿ya? Si compraste después del 2017, podrías mantenerla hasta el 2027, ¿ya? 26. 26, ¿ya? Pero hasta fines de 2026, ¿o no? Ya, entonces, hasta el 2026, diciembre de 2026. Ya. Y si no, listo, mala suerte. Igual, pese a que duela, ley pareja no dura. A todos les va a pegar por igual. Así que no es como que uno se va a sentir peor que otro, de los que no tienen departamento no les afecta, pero ley pareja no dura, como dicen por ahí. Pero hay que entenderla. Después, el 55 bis, ¿cómo cambia? ¿Qué es ese beneficio y cómo cambia? Espérate, del DFL2, ¿hay algo más? Está la herencia, que pasa a 1, está lo de los 2 departamentos que pasa a 0. ¿Hay algún otro cambio que le hayan hecho al 55, o sea, al DFL2? No, se mantiene la tasa del impuesto de timbre y estampilla rebajada. También se mantiene la franquicia o la rebaja del 50% de las contribuciones y la rebaja, ¿cierto?, de la tasa arancelaria por el caso de la inscripción de los conservadores. Eso se mantiene, ¿ya? Lo que toca es el ingreso no constitutivo de renta y el impuesto a la herencia. Listo. Ahora 55 bis. ¿Qué es lo que es y cómo cambia? Bueno, el 55 ojo, ya vamos a hablar de los depósitos a plazo. No se me esperen, eso es para el final, porque no era tema de esto. Lo vamos a agregar porque hay interés. Ya, 55 y Francisco, rápidamente porque se nos va el tiempo, justo a las 6:30 tengo que entrar a una reunión, así que ahí apretadito. Oye, el 55.000 son los intereses, ¿cierto?, que pagamos en los dividendos respecto de las inversiones que tenemos o los pagos de dividendos que tenemos por nuestra inversión inmobiliaria, ¿ya? Hoy día el 55.000 me permite, ¿cierto?, rescatar, o mejor dicho, descontar de mi base global complementario hasta 8 unidades tributarias anuales, y esas 8 unidades tributarias anuales me permite descontarla de mi base de global, independiente de la cantidad de departamentos o propiedades que yo tenga, ¿ya? El tope más o menos son como 5 millones y fracciones, eso sería el día de hoy, ¿ya? ¿Qué es lo que propone la reforma tributaria respecto de este Te sumo. El 55 bis tiene una limitante que yo encuentro que era genial, que lo que era, dependiendo de tu nivel de ingresos, podías aplicar al 100% de este beneficio. Y si eras una persona con demasiados ingresos, no podías aplicar a este beneficio. Era entre 0 y 90 UTA, entre 90 y 150, aplicada de forma fraccionada, y la persona que gana 150 UTA en adelante no podía aplicar este beneficio. Entonces, a ojos míos, esa reforma estaba bastante funcionaba, porque era beneficio para la persona que tenía menos ingresos, pero no digo que sea genial, pero funcionaba así, ¿ya? Sí. O sea, acá vamos a contarles, no es que las cosas sean... Acá yo no tengo prisma, acá no es que me guste o no me guste, es información, así funcionaba. Pero me parecía que era una forma correcta, por lo menos de segmentar, que hacía sentido, por lo menos se entendía.
Bien. El beneficio aplicado un poquito, ¿cierto?, al segmento que más lo necesitaba. Un poco ese es el ojo tributario. Ahora, ¿qué es lo que viene o qué es lo que se cambia? Bueno, en realidad 55 bis sigue adelante, no se extingue con la reforma tributaria, lo que sí se limita, ¿ya? Se limita al uso del interés correspondiente al pago del dividendo de solamente una propiedad, ¿ya? Como les planteaba, antiguamente uno podía tener su casa con crédito hipotecario y tener un departamento de inversión o un segundo departamento de inversión. Y uno a través del 55 bis, que es lo que hacía, recuperaba, ¿cierto?, entre comillas, para llegar al tope de las 8 UTAs, uno podía recuperar el interés de las 3 propiedades por las cuales estaba pagando el crédito hipotecario. Hoy día, lo que vamos a poder utilizar, ¿cierto?, por reforma tributaria, si es que se aprueba el tema así como está, vamos a poder ocupar solamente el interés de una propiedad. Se mantiene obviamente la tasa, el tope de 8 UTAs, pero para el mundo inmobiliario y el común inmobiliario llegar No, va a ser difícil que lleguen, va a ser difícil que lleguen a ese. Tendrías que tener una propiedad, porque son 8 UTE, son como 5 millones en intereses además. Entonces tendría que no. El beneficio tope lo van a poder aplicar personas con mayores ingresos, probablemente. Los otros no. Pero ya, ese es otro tema. Y acá quiero sumar, porque así como hay cosas que uno, no sé, donde te cobran, también la reforma tributaria viene con algunos beneficios nuevos. Sí. ¿Qué pasa con el tema del arriendo? Yo, por ejemplo, estoy arrendando donde vivo. ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, Francisco, ese es uno de los, yo te diría, de las grandes sorpresas que trajo esta reforma tributaria, porque hoy día el arrendatario, quien tiene, ¿cierto?, una propiedad en arriendo, va a poder descontar de su base global complementario el arriendo con un tope de hasta 450.000 pesos mensuales, ¿ya? Y que también se aplica la misma estructura de las 8 UTAs al año, ¿ya? Entonces, hoy día, todas las personas que arrienden una propiedad inmobiliaria, ese arriendo lo van a poder descontar de su base de impuesto global complementario. Por lo tanto, su base global va a ser más pequeña, ¿cierto? Y al ser más pequeña, obviamente va a pagar menos impuestos. Entonces, ese beneficio yo te diría que a todo el mundo, al mundo tributario, nos sorprendió, porque la verdad no lo teníamos visto por ningún lado. Ahora, ¿Ese va a tener topes también, como de ingresos, sueldo? ¿Va a tener algún tope? no, solamente las 8 UTAs. Solamente las 8 ¿Ya? UTAs. ¿Ya? O sea, yo con el arriendo que estoy acá puedo ocuparlo. Tú puedes utilizarlo. Lo que ¿Y pasa ese se suma al 55 bis o es toca? Mira, entiendo que es uno u otro. Ya no tengo bien, se me pasó ese punto. Ese tema lo tiramos en un post. Vamos a tirar un carrusel ahí con el resumen, porque está bueno ese tema, para ver si lo podemos ocupar todos, po. Y si es sin tope de ingreso, lo más probable es que todos van a querer ocupar, o sea, los que arrendamos, vamos a querer ocupar ese. Ojo, recuerden esto, porque de repente acá hay confusiones. El 55 bis es que, o sea, este beneficio del arriendo es que tú, el tope del arriendo, ¿ya? El tope del arriendo, o sea, esas 450 lucas o lo que sea que llegue a las 8 UTA, tú las puedes ocupar para descontar de tu base del global complementario. ¿Ya? No piensen que es como que van a descontarle, no es como que si tú pagáis 3 millones de impuestos, te van a descontar las 8 UTA. ¿Ya? Sino que es, si tu base del global complementario son 30 millones de pesos, que eso tú ganas en el año, por decir algo, a esa base le vas a descontar esas 8 UTA y a partir de acá te van a contar los impuestos que deberías pagar, por si acaso. Y tiene que ser habitacional, eso es importante. Sí, habitacional, de carácter habitacional. ¿Ya? El comercial lo puede ocupar como gasto, y lo más probable es que el comercial lo ocupe para negocio y está bajo estructura de primera categoría, así que no va a ocupar como gasto o como costo del negocio. ¿Ya? Perfecto. Y este beneficio también cómicamente se le ha dicho el acusete. Este va a ser dicen que va a ser el acusete de las personas que querían pasar en negro su arriendo. Si el arrendatario quiere ocupar el beneficio, va a tener que avisarle a Impuestos Internos que lo está arrendando. Entonces, si el tipo se quería hacer el vivo,
matanga. Yo por lo menos mis propiedades las tengo con una administradora profesional, así que pagan impuestos desde el día uno, me importa. O sea, no, en mi caso no pagan porque están Perfecto. de FL2, pues, pero si salen de ahí, bueno, es parte de la vida, ¿no? Sí, efectivamente, Francisco, este te diría, un beneficio que tiene su efecto boomerang, pero como todo en la vida, al final, ¿cierto? Si la normativa es para todos igual, el paradigma es para todos. Lo único que uno va a tener que hacer, ¿cierto?, es tomar ciertas precauciones y ciertas estrategias como para poder mejorar su posición financiera o su estrategia de negocio, ¿ya? Así que el 55 bis se reduce a una propiedad, repasando, ¿cierto? El DFL2 tiene estas implicancias, mayores de 65 años hasta 2, con un ingreso tope de 15,5 UTA. Ley de herencia pasamos de 2 a 1, y por el lado, ¿cierto?, de las personas que compraron propiedades a partir del 1 de enero del 2017 en adelante, el beneficio se extiende hasta el 2026. ¿Hay alguna cosa? Bueno, ese es el mundo inmobiliario, hablamos del mundo accionario también. ¿Hay alguna cosa de la reforma tributaria que digamos que sea interesante adicionar? Para el mundo inmobiliario o instrumentos, bueno, si hablamos un poquito acerca del mundo emprendimiento, los emprendimientos o las empresas, bueno, traen grandes cambios, ¿ya? A nivel de sistemas de estructuras de tributación, hoy día hay un sistema dual, que la verdad es un poco complejo explicarlo cuando no explicamos la base. No, pero es que ese da para otro tema, porque es más grande. Y aparte, y ese me interesa porque yo estoy emprendiendo en varios emprendimientos, así que después te voy a preguntar eso. No, mira, Pero para no extendernos, porque yo sé que tenéis reunión, ya, hablamos de todos estos cambios que va a tener la reforma tributaria para los departamentos, ¿ya? mira, regálame, este es un regalo para las personas que tienen empresas y algo muy, muy rápido de comprender. Hoy día subsistimos bajo dos sistemas, bajo las empresas que facturan sobre 75.000 UF y las empresas que facturan menos 75.000 UF. Hoy día todas las empresas que facturan menos de 75.000 UF, Francisco, su tasa de impuesto corporativa, si su negocio es operativo, es de un 10%, ¿ya? Lo que trae la reforma tributaria, o mejor dicho, la extensión de la ley Piñera, era que de un año a otro, del año 2021 al año 2022, saltábamos de un 10% de impuesto corporativo para todas estas empresas, directamente saltábamos a un 25% el próximo año. Entonces el salto era de un 10 a un 25, ¿ya? Qué locura. ¿Qué es lo que trae? Eso para los emprendedores, para las pymes. Eso es pyme, eso es emprendimiento, eso son las empresas donde nosotros baja tus impuestos, paga hasta este año un 10% sobre las utilidades. Ya, o sea la lógica es fomentar el emprendimiento, ya veo. Un buen socio, eso es un buen socio, el que te cobra al principio, que el impuesto interno nunca falla en cobrarte, po. Pero, No. Entonces, ¿cuál es lo bueno que trae la reforma tributaria respecto a este punto? El año 2021 era un 10, año 2022 en adelante un 25. ¿Qué es lo que propone la reforma tributaria? La reforma tributaria propone que en el caso de la pyme, de todos los emprendedores pyme, este año sea un 10, el próximo sea un 15, el que viene un 20 y el subsiguiente un 25. ya, y esto es una reforma transitoria que venía de base de la pandemia, del estallido social. ¿De cuándo venía lo del 10%? Base pandemia. Esto es Pandemia. Se conoce como la ley COVID. Ya, perfecto. O sea, el COVID hizo como un motivemos, fomentemos, y hoy día estaríamos volviendo a la normalidad, pese a que el próximo año hay recesión en Chile y en el mundo, pero bueno, eso es otro tema. Pero está bien, ¿no? O sea, la idea es volver al 25 de forma más paulatina, en vez de haberle hecho de una el año que se espera una recesión más grande de harto tiempo. Pero, ok. Efectivamente. Pero también es parte porque se quiere recaudar más, y es la lógica. Si se entiende, solamente que no me gusta la forma como se hace. Ya, y lo otro, la extensión de la depreciación instantánea, ¿ya? La depreciación instantánea también, ley COVID, se extendió hasta el 31 de diciembre de este año, y la reforma tributaria, ¿qué es lo que dice? Que esta depreciación instantánea, especialmente para el mundo inmobiliario, que trabaja en primera categoría, ¿ya? Ojo, mundo inmobiliario, el próximo año, en vez
vez de que desaparezca la depreciación instantánea de golpe, lo que está proponiendo hoy día el gobierno es que se mantenga la depreciación instantánea hasta un 50% del valor de la inversión, independiente si lo compraste apalancado o lo compraste en efectivo, ¿ya? Por lo tanto, mundo inmobiliario el próximo año, también la depreciación instantánea va a ser por un 50% del valor del activo. Y el otro 50% va a quedar a disposición de ustedes si es que quieren utilizar depreciación acelerada o si quieren ocupar depreciación lineal. Entonces, Perfecto. Ya, eso también es buena noticia, ¿eh? Eso es buena noticia para los que invierten de esa categoría. Oye, antes me vuelcan 15 minutos, pero me interesa un poquito, que yo sé que no tiene que ver con la reforma, ¿ya? Pero tú, en términos generales, la reforma la encuentras, yo creo que está mejor de lo que partió, encuentro yo. Obviamente a mí no me gusta que cobren más impuestos, ¿sí? Es un tema. Pero ok, es parte de lo que va a pasar nomás. Para ti, ¿qué sensaciones te da esta reforma muy, muy en breve? Y pasemos a los depósitos a plazo. o sea, la reforma tributaria hoy día parte con un pensamiento muy personal, Francisco, parte con un concepto más ideológico que económico, ¿ya? Ese es un poco la lógica general que yo le doy al primer proyecto de ley que entró, en donde está más cargado un poco a la ideología que a los números reales que maneja una economía cerrada, o sea, una economía abierta como la nuestra, pero cerrada en el sentido de las magnitudes. Somos chiquititos frente al mundo. Entonces, a veces uno, desde el punto de vista tributario, siempre, ¿cierto?, nos gustaría que existieran más beneficios para que el mundo económico tenga un movimiento mucho más... Bueno, un poquito lo que está pasando en Uruguay, que los capitales hay muchos capitales yendo a Uruguay porque Uruguay pareciera ser que tiene una franquicia tributaria interesante. Por 10 años, una tasa de impuestos diferenciada, Francisco, residencia al momento de la llegada con tus capitales, ¿no? Hay otro mundo, ¿ya? Pero eso se genera cuando hay un proyecto de largo plazo Y aparte Uruguay no tiene, porque hay gente que me habla de Paraguay también, pero Paraguay es más corrupto que nada, sí, está en el índice de corrupción. O sea, el vicepresidente lo metieron preso, con eso te digo todo, hace poco. Y Uruguay al revés, pues Uruguay es país con los niveles más bajos de corrupción. Chile estuvo en ese índice también algún minuto. Hoy día de a poquito ha ido perdiendo, pero bueno, parte de. Efectivamente, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre, ponte tú, en Paraguay? Hasta hace un par de años atrás, el 80% de su mercado era mercado negro y el 20% era mercado formal. Entonces, frente a esa estructura, tú no puedes buscarlo como un país de destino de resguardo patrimonial, ¿ya? Hoy día Uruguay sí, Panamá, Luxemburgo, Canadá, son plataformas que te permiten una estructura de impuestos y de protección patrimonial bien interesante como para analizar ese mundo, pero eso es otra conversación. Entonces, como te digo, bueno, la reforma para mí partió con un tinte muy ideológico y a medida de que se ha ido trabajando en las cámaras y en las comisiones, ha ido bajando y esto ha ido decantando un poco y se le ha ingresado un poquito más el concepto y el pensamiento económico, ¿ya? Así que esperamos que salga algo que sea entendible y que sea aplicable para el mundo real y que no venga el próximo gobierno y nos cambie de nuevo toda la estructura para seguir haciendo live de reforma, sino... No, yo decir que los contadores tienen pega para rato, están así, pero tanta reforma, o sea, tienen harto trabajo, hay que estar informándose, o sea, más que los doctores casi, reforma todos los meses. Francisco, yo cuando partí el tema tributario tenía pelo hasta aquí tenía pelo. Hoy día ya no me queda. Pero bueno, ahí cada uno es especialista en su área. Yo por lo menos pareciera ser que el mundo inmobiliario no me hizo todavía. Bueno, eso sí que sí, dice Tom, ¿viste? Pega sí que tenemos, ya, pero está bien. Otro tema que me quedó dando vuelta, los impuestos en los depósitos a plazo. O sea, recuerda que todo paga impuestos, partan de la base, acá los que están escuchando, todo en la vida paga impuestos. Y existen ciertas franquicias, existen ciertas cosas que uno puede
tener extensiones, bueno, y también están de frente las que andan en negro, pero para mí eso están en otro mundo. Pero de la gente que quiere trabajar y aportar a su país, paga impuestos, ¿ya? Aquí es donde uno tiene que diferenciar cuánto va a pagar versus lo que gana, etcétera. Entonces, ¿cómo es el tema de los depósitos a plazo? Ese tema me gustaría un poco saber cómo funciona, si es tu expertise o no, porque quizás estoy metiendo la cuchara donde no, pero veamos si podemos aportar acá a los que están escuchando. Mira, entendamos un poquito el depósito a plazo. Entendamos un poquito el depósito a plazo. El depósito a plazo yo lo puedo hacer como persona natural, como también lo puedo hacer como contribuyente de primera categoría. Si el dinero lo tengo en mi empresa o si el dinero lo tengo en mi bolsillo, ¿ya? Siempre en el mundo tributario nos vamos a enfrentar a esa misma disyuntiva. Lo mismo con la inversión inmobiliaria, lo mismo con la inversión en acciones. Una cosa, ¿cierto?, es la estructura primera categoría o empresa, y lo otro es la estructura persona natural, ¿ya? Si yo tengo y tomo un depósito a plazo, lo más probable, ¿cierto?, que el depósito a plazo yo ya tengo claro cuál es el tiempo, su nombre lo dice, a plazo, y segundo, cuál es la tasa de interés que me voy a ganar en ese plazo, ¿ya? Entonces, cuando uno ingresa al mundo tributario, se hace la siguiente pregunta. ¿El ingreso que yo estoy percibiendo en este instrumento es un ingreso devengado o es un ingreso realizado? ¿Ya? Entonces, el depósito a plazo, como tiene una fecha definida, como tiene una tasa, y algunos bancos, ¿cierto?, cuando nosotros colocamos la platita con el depósito a plazo, ellos a veces, ¿cierto?, nos entregan un validista o un documento, ¿cierto?, con la fecha de vencimiento y hasta con los intereses puestos. Yo tengo una realidad de que lo que estoy haciendo tiene un 99% de seguridad, a no ser que quiebre el banco, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta es, sobre esos intereses como persona natural, ¿yo tengo que tributar como persona natural? Y la respuesta es sí, tengo que tributar, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es un incremento patrimonial. Ahí está emanado el artículo 2 de la ley de la renta, ¿ya? Ahora, si estos ingresos, ¿cierto?, están o son bajos a los 13,5 UTM que es la base, es el primer tramo de exención del global complementario. Si mis rentas personales más el interés del depósito El interés. no supera el primer tramo, free tax, ¿ya? Si supera el primer tramo, me voy a tener que ir a tabla global, puedo rebajar el tramo anterior y calcular cuál va a ser mi tasa efectiva de global complementario. Y el impuesto, ya, perfecto, entra en el global complementario las ganancias, pero no tiene alguna franquicia particular, así como que tenga las primeras 300 lucas libres. ¿No hay algo especial para el depósito a plazo? Sí, hay uno, siempre y cuando las rentas que uno gane durante todo el año sean solo rentas que vengan y provengan del artículo 42. ¿Qué significa eso? Sueldo. Si yo solamente tengo sueldo, indistinto el monto, indistinto la escala, yo tengo una franquicia de hasta 20 UTM por interés de depósito a plazo. Si yo llego a tener ingresos por otro concepto, esto se quiebra y me voy a regla general. Ya, o sea, si yo soy empleado con un solo sueldo, ¿podría aplicar a ese beneficio? Si yo boleteo, por ejemplo, ¿ya fregué? Fregaste, efectivamente. Artículo 42. Solo Ya. artículo 42, solamente. Si yo tengo sueldos, soy empleado, tengo solamente sueldos, me tomo un depósito a plazo con los ahorros que tengo una excepción de hasta 20 UTM. Si yo recibo dividendos, si yo recibo retiros, si yo arriendo propiedad inmobiliaria y declaro mis arriendos, si yo tengo contratos simplificados. Pero espérate, dividendos. O sea, si yo tengo una acción de cualquier cosa y recibo dividendos, ahí también fregué. Efectivamente. Por si acaso, datito. Eso también funciona creo que para los fondos mutuos, ¿no? Sí, pero parece que ahí, mira, respecto al fondo mutuo, entiendo que son 10 UTM. También hagamos un Reels, ¿ya? Ya, viste, hay que hacer un reel. Bueno, sí, porque yo sé que te pregunté cosas que no están ahí en el fresco, si lo tuyo es más inmobiliario, pero me parece, nos deja el desafío. Vamos a hacer un reel con la información que está más pendiente o más dudosa para hacerlo bien. Pues la idea, obviamente, una de las cosas de los lives es que a mí me gusta poner en jaque a la gente
Así que prepárese ahí, por ejemplo, con Tom Contable. Quiero hacer un live más adelante cuando pase mi matrimonio, mi luna de miel y vuelva a la normalidad y mi casa y mi oficina tenga fondo bonito. Vamos a hacer un live y también lo voy a poner en aprieto. Prepárate, me gusta hacer preguntas. No son pesadas, igual que acá, ya por si acaso. Así que, bien. Creo que estamos entonces, te quedan 7 minutos, entonces me gustaría que vayamos, básicamente, terminando, cerrando, dónde te pueden ubicar, cómo aprender más de impuestos, tienes información en la web dando vueltas. Nosotros también, además, bueno, si a alguien le interesa, además de eso lo voy a contar yo, pero Raúl es profesor de uno de los challenges que nosotros tenemos en nuestra empresa de powerchallenge.com, ¿ya? Raúl es profe en el challenge tributario, que se especializa más que nada en el mundo inmobiliario, ¿ya? Tiene una pincelada gruesa del resto, pero el foco es temas inmobiliarios, que además el challenge va a reformarse una vez que salga la reforma tributaria. Efectivamente. Bueno, chicos, a todos los que invitamos a seguir nuestras redes, @baja tu impuesto en Instagram. Síganos en nuestro canal de YouTube. Todos estos live que hacemos con Francisco, que hacemos con otras personas, los subimos a nuestro canal de YouTube y estamos constantemente subiendo información de actualidad tributaria. Así que canal de YouTube, Instagram y nuestra página web. Nos dedicamos a enseñanza y educación tributaria. Esa es nuestra pasión y queremos aportar ese granito de arena al mundo de la educación financiera. Aportar este hermanito pequeño que viene, ¿cierto?, acompañado de las ganas de que cada uno de nosotros tenemos de desarrollar nuestra estructura de libertad. Sí. Así que gracias, Francisco. Bueno, estamos en constante comunicación, así que para cuando guste hacemos otro en vivo. De todas maneras, no sé, tenemos que hacer varias cosas. Hay que ver la planificación tributaria mía personal, tenemos que ver eso. Te mandé una boleta para hacer, o sea, una factura. No, se la mandé a Rodri, pero necesito que me haga una factura. Así que, pero está bien, ¿eh? Es dinerillo para Navidad, muy bien. Hice estoy beneficios del Final Fest. Así que estamos ahí. Sí, algo que llegue, algo beneficios que lo hice en octubre. ¿Cuándo fue el 1 de octubre? Y todavía recién nos vamos a repartir plata ahora, pero después de sacar todos los costos. Así que, bien, eso es emprender, pues amigos. Muchas veces la plata se ve más tarde y uno tiene que hacer ahí las maravillas con otros ingresos por ahí. Así que, pero yo estoy fregado, tengo fuentes de ingresos por varias partes, estoy fregado con solamente... con todos los beneficios que requieren que tenga una sola fuente de ingresos, yo ya estoy condenado, no tengo por dónde, porque ya estoy como por las 7 fuentes de ingresos. Bien. Algunas son así, no se imaginen 7 sueldos por si acaso, pero da poquito, pues, eventualmente se convertirán en 7 sueldos grandes, ojalá. Diversificando en varios. Diversificando, sí, porque se me acaba un sueldo y me mantienen otro. Así que estamos. No estoy forrado, pero estoy contento. Por lo menos trabajo súper feliz, lo paso bien y todo. Así que esa es la gracia. Y los ingresos los genero en cosas que lo paso muy bien, en verdad. Lo gozo ganando plata. Es muy entretenido. Así que eso. Amigos, con eso nos despedimos. Espero que les vaya muy bien en su vida, que aprendan sobre inversiones, que estén siempre con el apetito de querer saber más y los vamos dejando para que puedan descansar, ir a acostar a los niños. Me toca a mí eso, ahora ya yo escucho la noticia, cuando cache que me toca, empieza a poner a Hugo en la puerta para que lo escuche. Así que nos vamos. Y sobre la libertad financiera, David, no un sueño para mí en sí mismo. Ojo, yo... Bacán si llega, no la tengo como un objetivo. Raúl, si queriste, vais nomás, yo sé que tenéis reunión, por si acaso, ¿no? Yo hago el cierre a mi manera. Pero la libertad financiera, sí, anda de mano. Chicos, la libertad financiera, chao.